Muy buena tarde. Estamos con el investigador John Alexis Rengifo de la Asociación Eslabón Cultural y nos va a dar su apreciación sobre la situación que estamos viviendo actualmente con el virus. Bueno, buena tarde. Pues para mí es un placer poder estar aquí acompañándolos. Y la idea de este video es simplemente que esta información le llegue a aquellas personas o espíritus críticos que puedan ver un poco más allá de lo que supuestamente realmente está ocurriendo. Eh, no queremos decir que la enfermedad no sea una realidad, todo lo contrario, es una realidad, pero vamos a explicar o vamos a tratar de poner en evidencia una serie de elementos para que se den cuenta de ese tipo de realidad que se nos está vendiendo. Lo primero que hay que decir entonces es que esta pandemia global, como ha sido llamada en términos no médicos sino políticos realmente, es un experimento social. Y es un experimento social que tiene tres fases. En la primera fase se buscaba enfermar a toda la población, si se pudiese, mundial. Y habría que matizar si se pudiese, mundial, porque realmente es un virus que no le da a todo el mundo, sino a un tipo de población específica. Es muy curioso que, por ejemplo, aquí en Colombia, a la gran mayoría de personas que les está dando son personas citadinas. Pues a mí me gustaría saber cuántos casos en comunidades negras o en comunidades indígenas, por ejemplo, hay de enfermos. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, lo primero era enfermar a la población mundial y se enferma a la población mundial no mediante el virus en sí mismo, que es una realidad, sino mediante la implantación de una idea de enfermedad o pandemia global o virus que está matando a la población. Lo que aquí es peligroso en términos políticos es cómo los medios de comunicación y los gobiernos se han unido para presentar unos datos, unas cifras, en donde lo único que la población está viendo minuto a minuto son las cifras de muertos, muertos y más muertos. Entonces se produce un terrorismo mediático. Fruto de ese terrorismo mediático se implanta una idea, la idea de la enfermedad, la idea de la posible muerte, la idea que es una idea apocalíptica de que vamos hacia el fin del mundo. Entonces, claro, la idea de enfermar a la sociedad y lo están logrando. Y lo están logrando no por el virus en sí mismo, sino por la idea del virus. ¿Cómo juega esto en la sociedad? Cuando se implanta una idea, esa idea que se implanta dentro del organismo mentalmente, como diría Ernest Trismegisto, el universo es mental. Entonces, como el universo es mental, como todo es mental, en muchas ocasiones, lo que ocurre es que esa idea mental tiene efectos sobre el sistema nervioso. Al tener efectos sobre el sistema nervioso, pues también se ve afectado el sistema inmunológico. Entonces, por supuesto que hoy más del 80% de la población puede estar enferma no porque tenga el virus, sino por la idea que le han vendido del virus como aquel virus o enfermedad letal que va a acabar o está acabando con las poblaciones del mundo de una forma alarmante y que minuto a minuto, repito, está siendo reforzado por todo el terrorismo mediático. Cada vez que usted enciende la televisión, cada vez que usted va a YouTube, solo aparecen noticias de cuántos muertos hay en Italia, cuántos en España, cuánta gente está siendo contaminada y muerta en Colombia. No para concientizar a la gente, sino para enfermarla. Entonces, la primera fase del experimento es enfermar al mayor número de personas posibles dentro de la población mundial. La segunda fase ya es la supuesta salida o respuesta. Esa respuesta que se ha dado es bien interesante analizarla porque es una respuesta política también. Y es la idea de que para contrarrestar el virus hay que aislar a la población. Y es una idea que decimos que es política porque es muy interesante analizar el contexto mundial de cómo se ha venido dando esto. Recordemos que el año anterior fue un año de convulsiones políticas
En distintos países de Sudamérica, en distintas partes del mundo, las personas estaban tomando las calles, salían a las calles a protestar en China, en Colombia, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Entonces la gente salía a las calles a manifestarse en contra de los gobiernos. Resulta que ahora los gobiernos están actuando y están siendo legitimados por su correcta actuación para contrarrestar la pandemia. Entonces, es bastante interesante analizar el fenómeno de cómo el año anterior, ante esas convulsiones políticas, de que la gente se tomó las calles, salió a protestar en contra de sus gobiernos, hoy lo que ocurre es una pandemia que favorece directamente a los gobiernos. Entonces los gobiernos son los grandes héroes por sus políticas, si toman políticas a tiempo para contrarrestar la pandemia. Pero también ese experimento en la fase 2 mide muchas cosas, sirve para medir muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando a la población se le encierra durante 30 días, 40 días? Se vende la idea de que la familia va a estar unida, pero eso no es cierto. La familia está unida a rajatabla, a las malas, pero realmente esa unión no pasa por el acercamiento afectivo con los abuelos, con los hijos, porque de hecho no puede haber ese acercamiento afectivo porque ya se está dudando de la biología del otro. El otro, tengo miedo de acercarme a él porque puede estar contagiado, porque puede estar enfermo. Entonces preferimos tomar distancia. De forma inconsciente empezamos a operar hacia el otro con desconfianza. Entonces, esa tal cercanía que se vende también a través de los medios de comunicación, de que se van a tener las familias cerca, van a estar unidas, van a compartir, pues tampoco es tal. Y tampoco es tal no solo porque haya una distancia frente al otro, sino porque el medio más utilizado, que es un efecto que sería ya la tercera fase, que va a ser legitimado, es el uso de la virtualidad. Entonces, ¿qué va a pasar en la tercera fase? En la tercera fase vamos a empezar a medir los efectos. Y uno de esos efectos es que hoy se consolida que la virtualidad en el mundo, lo que nosotros en un artículo publicado en el año 2016 llamamos sedentarismo nómada, es una necesidad. Es decir, al mundo se le vende la idea de que tiene que estar dentro de la red. Y ese es un proyecto transhumanista del nuevo orden mundial, que realmente no es tan nuevo, que es un proyecto bastante antiguo. Entonces, dentro de las lógicas de ese nuevo orden mundial, que ya dijimos que es un proyecto bastante antiguo, que podemos demostrar por qué es antiguo, con dos ejemplos que vamos a dar ahora, a la gente se la está preparando para asumir una vida completamente a través de la red. Entonces la virtualidad se impone como el mejor mecanismo, las monedas virtuales, las relaciones virtuales, la educación virtual, los negocios virtuales, todo, absolutamente todo que pueda ser dirigido desde la casa. En nuestro artículo El sedentarismo nómada nosotros demostramos cómo es que la sociedad tiende a confinarnos a la casa como el espacio arquitectónico para que desde allí podamos ejercer distintos roles sociales, el del trabajador, el del cliente, asumimos el rol de pareja, todo puede ser hecho a través de la virtualidad. Y entonces, de esta manera, este nuevo orden mundial se aseguraría de muchas cosas. Por ejemplo, se evitarían muchos gastos, se evita que la población salga de forma masiva a protestar, se evitan las grandes corporaciones que a su vez dependen de las familias banqueras que dominan el mundo, se evitan gastos en salud, pensiones, cesantías y por ahí cualquier otro tipo de gastos. Por ejemplo, el tipo de contratación que va a ser más común en los próximos años son las contrataciones por horas y por prestación de servicios, porque ninguna entidad, cuando usted trabaje desde la virtualidad, lo va a contratar a usted de tiempo completo o a medio tiempo, porque no es necesario dentro de esta lógica de este nuevo orden mundial que es dirigida por las familias banqueras más poderosas del mundo. Entonces,
Lo que se impone es una sociedad en donde todos vamos a ser confinados y entonces la red es la que nos va a salvar. ¿Qué más se impone? Se imponen en términos educativos, por ejemplo, las principales carreras que van a ser vendidas en el mundo. Van a ser carreras en medicina y van a ser carreras en biotecnología y van a ser carreras en ingenierías de sistemas, en todo lo que tenga que ver con el transhumanismo. ¿Por qué razón? Porque la tecnología ya no es una necesidad, aunque así se está vendiendo, sino que es una realidad. Entonces, la gran mayoría de universidades hoy ya están tendiendo a relegar todos los cursos o las carreras sociohumanísticas a favor de un sistema global que propende por carreras tecnológicas y carreras científicas, especialmente en los campos que ya dijimos, que pueden ser biotecnológicas, en medicina, en genética y cosas por el estilo, o disciplinas del conocimiento por el estilo. Entonces, nosotros estamos ante un experimento social que ha logrado su cometido y que dentro de 2 meses no se les haga nada extraño que se tenga ya la vacuna. La vacuna obedece también a esa guerra comercial, porque esto es un proyecto político de alcance económico, y en esa guerra comercial que desde hace una década ha existido entre Estados Unidos y China, quien creó el virus obviamente ya tiene la vacuna. Ese cuento de que se está trabajando en una vacuna, eso es un cuentazo. La vacuna ya la tienen, porque antes de enfermar a la población, obviamente se necesitaba tener la vacuna para poder expandir el virus. Entonces, el virus que ha sido creado en laboratorio, ya se tiene la vacuna, y ahora lo que tenemos que esperar en pocos meses es quién es el que lidera ese proyecto político de alcance económico que consistió en enfermar a la población, en encerrar a la población y a partir de allí empezar a crear las nuevas lógicas societales de la población, las nuevas lógicas comportamentales de la población. Latinoamérica es un caso bastante complejo que puede llegar a salirse de las manos a quienes han pensado este tipo de experimentos sociales. ¿Por qué razón? Porque en países como el nuestro, cuando usted encierra a la gente durante mucho tiempo, aquí el nivel de pobreza y desempleo es muy alto. Y entonces, si el gobierno no actúa para darle alimento a las personas en 10 días, 20 días, personas que viven del día a día, cualquier cantidad de trabajadores que viven, por ejemplo, de ser hora cátedra o por horas o de prestación de servicios, no tienen en ese momento cómo acceder a un ingreso. Entonces, cuando ya llegue el hambre, la gente va a salir a las calles a hacer lo que hicieron el 21 de noviembre aquí en Cali, a saquear literalmente cuanto negocio de comida haya. Entonces, ojo que Latinoamérica puede ser un caso como aquí ocurrió ya el 21 de noviembre, como lo acabamos de señalar, que se les puede salir de las manos si no llegan rápidamente esta vacuna, o si el gobierno rápidamente no interviene para que la gente pueda tener alimento. La gente no va a estar encerrada durante más de un mes si no tiene cómo alimentarse. Entonces, ojo con esa situación. 2 ejemplos de lo que ha ocurrido históricamente y que nos sirven para darnos cuenta de que todo esto ha sido un montaje y todo ha sido una planeación para enfermar a la población, encerrarla, parametrizarla, estandarizarla. Hay un relato bíblico para aquellas personas que son creyentes que nos sirve mucho para entender esta situación, y es el relato del libro del Génesis, el capítulo, si no estoy mal, es el capítulo 47, el versículo 13, cuando José, después de que es capaz de interpretar los sueños del faraón, entonces José empieza a hacer graneros en Egipto. En los 7 años que hubo de abundancia, recordemos que
que ese relato de José es el relato en donde él es capaz de interpretarle los sueños al faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y entonces José abre graneros, acumula grano mientras están en la época de abundancia. Cuando llega la época de escasez, entonces los distintos pueblos que habían al interior de Egipto empiezan a llegar a pedirle alimento a José. Y José lo primero que les pide es la plata y el oro para intercambiarles el alimento. Después del segundo año, cuando la gente ya no tenía alimento, van nuevamente a José a decirle: José, necesitamos alimento, pero ya no tenemos ni oro ni plata. Y entonces tenemos nuestros animales. Y entonces José, a cambio de los animales, les entrega el alimento. Y así hasta que la gente, cuando llegó el cuarto o quinto año de la escasez, ya no tenían ni plata ni alimentos, fueron a decirle a José: José, ya no tenemos plata, ya no tenemos animales, entonces solo nos tenemos a nosotros y nuestras tierras. Y es ahí cuando José aprovecha para convertir a esas personas y a esas tierras en propiedades del faraón de Egipto, a su vez en propiedades suyas, porque quien estaba por debajo del poder del faraón era él. Lo único que separaba a José del poder del faraón era un anillo, no más, y el trono, perdón. Entonces, José se adueña, gracias a toda la necesidad que tuvo la gente, de las tierras y de las personas. Ese ejemplo, que es bíblico, es el mismo ejemplo que ha aplicado en todas las depresiones económicas a lo largo y ancho de la historia de Occidente. Desde el siglo XV, que nacen los bancos con familias como los Medici, hasta la actualidad, las familias banqueras de origen semítico han aprovechado para adueñarse del mundo, robándole a las personas en épocas de escasez, en épocas de enfermedad, en épocas de guerra. Entonces, el resultado de esta pandemia es que después de toda esta crisis económica hay unas corporaciones que dependen de las familias banqueras que se están llenando los bolsillos de plata. Entonces, por ejemplo, las industrias farmacéuticas que venden toda esta cantidad de medicamentos, de productos de aseo, se están llenando los bolsillos con todo lo que ha comprado cada persona para preservar su salud. Y además, cuando llegue la vacuna, pues esas industrias farmacéuticas que son controladas por estas familias banqueras van a terminar de llenarse de plata, porque los gobiernos tendrán que pagar por esas vacunas. Eso no va a ser gratuito, así salgan a decir en los medios de comunicación que es gratuito. Entonces, esto ya lo hemos vivido. En el siglo XVIII es bien interesante que un pensador muy reconocido en el ámbito de la filosofía, uno de los pioneros de la filosofía moderna, como es Immanuel Kant, en un texto que se llama La paz perpetua, ya anunciaba que el único modo de poder, digamos, tener una sociedad en donde haya ausencia de guerras o un límite de guerras es creando un nuevo orden mundial. Esa idea del nuevo orden mundial, por eso les digo que no es nueva, ya aparece en un texto, como les acabo de nombrar, por un filósofo sumamente reconocido. Pero lo curioso es que surge en el siglo XVIII, época de la Ilustración, donde también surgieron este movimiento que muchos conocen como los Illuminati, cuyo principio es caos o orden en el caos. Entonces, ante este caos que estamos viviendo, pues va a llegar el orden, y ese orden va a llegar con todos estos efectos de los que hemos venido hablando. Entonces, a través de ese experimento también lo que se hizo fue acabar con la mano de obra menos, o mejor, acabar con aquella población que puede llegar a ser no es una mano de obra calificada.
sino que por el contrario, a los gobiernos les resulta muy caro sostenerlos. Es interesante analizar si los datos de todos estos muertos en todos esos países han sido reales, analizar, por ejemplo, cuántos millones se están ahorrando estas empresas privadas que manejan el tema de las pensiones. ¿Sí? Es muy interesante que medir cuánto dinero se van a ahorrar empresas aquí como por ejemplo Porvenir, cuyos dueños privados les convendría mucho que una gran cantidad de ancianos que les sale muy caro al Estado tenerlos y pagarles pensión, pues van a dejar de recibirlas porque han fallecido. Y también es muy interesante ver cómo este virus supuestamente se dirige a ancianos y especialmente a niños, que serían las poblaciones en términos económicos menos productivas. Digamos, bueno, eso es un poco las reflexiones que hemos hecho sobre la situación que se está viviendo actualmente. Creemos realmente que en muy pocos meses estará lista la vacuna y que la gente venderá su libertad, su facultad de juzgar ante este miedo que puede llegar a imponerse con un nuevo virus o con el temor de una nueva pandemia global. Estemos tranquilos entonces, que lo más probable es que en muy poco tiempo ya se tenga la vacuna. Recomendaciones: no consumir tantas noticias negativas, no consumir noticieros que solo nos hablen de muertos. Para eso, por favor, consuman mejor programas documentales de otro tipo, películas en donde usted pueda sentirse cómodo, programas de humor. Para fortalecer su sistema inmunológico, en YouTube hay una cantidad de médicos naturistas que recomiendan muy buenos productos naturales para que la gente se sienta sana, saludable, esté saludable. Y tratemos un poco de luchar en contra de toda esta enfermedad mediática que realmente es la más preocupante. Muchísimas gracias por su tiempo y nos veremos en una próxima ocasión.